Muy buenos días, esta es la presentación que vamos a hacer del proceso de fase de ejecución y cierre de un proyecto de gestión empresarial. Debíamos de hacer un audio, pero pues yo me tomé la molestia de crear un video, un corto video explicando pues cada uno de estos puntos. Como la primera parte, como podemos ver, es el grupo de procesos de ejecución del proceso. Este proceso contemplan y dirigen y gestionan cómo realizar el trabajo de proyectos hasta conseguir los entregables del proyecto a plena satisfacción. Los siguientes son el grupo de procesos de ejecución que están compuestos por aquellos procesos necesarios para completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto. Este grupo de procesos implica coordinar a personas y a recursos en el proyecto, además de gestionar las expectativas de los interesados, también integrar, realizar las actividades conformes al plan de la dirección del proyecto. Por otro lado, tenemos respecto a la calidad, debemos de realizar el aseguramiento de la calidad del proyecto. Respecto al equipo del proyecto, contempla cómo adquirir el equipo, además de cómo desarrollar el equipo del proyecto y cómo dirigir el equipo de proyecto. Tenemos la comunicación, que contempla la gestión de la comunicación del proyecto. Tenemos el respecto a las adquisiciones que se hagan, efectuaremos las adquisiciones de dicho proyecto. Están los interesados, que es la parte de gestionaremos las participaciones de los interesados en dicho proyecto, y que es el registro de los cambios del proyecto. En el registro de los cambios del proyecto, son los cambios del proyecto que se utiliza para documentar los cambios que se realizan durante el proyecto. Dichos cambios y su impacto en el proyecto en términos de tiempo, costo y riesgos deben de ser comunicados en el momento oportuno y a los interesados adecuados. El registro de cambios del proyecto incluye fechas de cambios y los impactos de términos de tiempo, costos y riesgos. Las solicitudes de cambio rechazadas también se incluyen en este registro. Tenemos también la gestionar las interesados al proyecto. En la gestión del proyecto se tienen que tener perfectamente establecidos todos los interesados y hay que saber gestionar expectativas en todos ellos. Tenemos el rendimiento y en la ejecución del proyecto se tiene que asegurar el entendimiento común del trabajo, también completar los paquetes del trabajo. En esta ejecución del proyecto se tiene que completar todos los paquetes del trabajo de dicho proyecto. Tenemos recopilar las lecciones aprendidas. En la ejecución del proyecto se tiene que recolectar y documentar las lecciones aprendidas en el proyecto. También tenemos la gestión de las comunicaciones o gestionar las comunicaciones en la ejecución del proyecto. Se tiene que establecer y gestionar los canales de comunicación adecuados en el proyecto con el fin de distribuir la información adecuada en el momento oportuno entre los interesados del proyecto. Tenemos en este caso también la evaluar el equipo de trabajo en la ejecución del proyecto, que se tiene que evaluar efectivamente del equipo de trabajo. Tenemos la gestión de los cambios. En la ejecución debemos implementar los cambios del proyecto aprobados, incluyendo las acciones correctivas y preventivas en la reparación de defectos, por ejemplo. Por el otro lado tenemos la de implementar los cambios al proyecto. Debemos de comprobar por dónde se originan los cambios del proyecto y tratar de eliminar las causas de raíz que ocasionan las necesidades de ese cambio. Ya veremos en el bloque de metodologías ágiles y en la dirección de proyectos que las metodologías ágiles tratan de los cambios de manera muy distinta. No los evitan, pueden ser, si pueden ser deseables en ese caso. Tenemos los informes que en ejecución debemos de producir informes en el proyecto. Como también tenemos el equipo de trabajo, debemos de ejecutar actividades de construcción en el equipo de trabajo, además de obtener capacitación necesaria para los miembros del equipo. Escoger a miembros para el equipo que no pudieron ser nombrados durante el proceso de planificación del proyecto y medir el rendimiento individual de los miembros del equipo. También tenemos las reuniones que debemos de hacer siguiendo estas reglas del equipo y proyecto y recoger y distribuir información a los mandatos. Los bloqueos
evitar bloqueos que puedan afectar dicho proyecto, los recursos, que debemos unirse con los responsables para reconfirmar los compromisos de recursos, mantener los responsables al tanto del momento en los que recursos resultarán necesarios para el proyecto, como también comprender recursos de acuerdo con el plan a la dirección del proyecto. El progreso del proyecto. En ejecución debemos gestionar los progresos del proyecto, llevar a cabo reuniones en las cuales se evalúa el progreso del trabajo del proyecto. También tenemos la alta dirección, que el director del proyecto debe poseer habilidades y competencias adquiridas para guiar, asistir, comunicar, dirigir, negociar, ayudar, asesorar a la alta dirección de su organización, entre otros. Tenemos los paquetes del trabajo, autorizar que se realicen en paquetes utilizando el sistema de autorización del trabajo que hemos definido previamente. Por otro lado tenemos las adquisiciones, que podemos obtener las respuestas de los proveedores, los documentos, adquisiciones del proyecto, revisar propuestas y cotizaciones y seleccionar del proyecto. Tenemos la gestión de los costes, que es asignar y gestionar los fondos de este proyecto. Además tenemos resolver los conflictos también, que debemos facilitar la resolución de conflictos por medio de técnicas de resolución de conflictos. Además tenemos las solicitudes de cambio, es una propuesta formal para modificar cualquier documento entregable y pedir un cambio de línea base. Una solicitud de cambio aprobada reemplazará ese documento o ese entregable que estemos utilizando y puede resultar en una actualización de otras partes del plan para la gestión del proyecto, llegando a afectar a la ejecución del proyecto de globalización. Tenemos como salida también de los entregables y los proyectos de esto, los datos y el desempeño de los trabajos del proyecto. Tenemos los entregables del proyecto. Un entregable del proyecto es cualquier producto, resultado o capacidad que presta un servicio único y verificable que pueda producir para terminar un proceso, una fase de un proyecto. Tenemos los datos de desempeño del trabajo. Estos datos son las observaciones y mediciones brutas identificadas durante la ejecución de actividades para llevar a cabo el proyecto. Los datos de desempeño del trabajo del proyecto se consideran a menudo como el nivel más bajo de detalle del que pueden extraer información otros procesos. Para el cierre de proyecto, el cierre incluye los procesos necesarios para finalizar el trabajo, definiendo el plan para la dirección del proyecto. Entregar todos los entregables que cumplen sus objetivos es una forma con acciones determinadas para completar oficialmente el proyecto. Además, revisar la línea base del alcance de este proyecto. Este se mide con relación al plan de dirección del proyecto. El director del proyecto revisará la línea base al alcance del proyecto para cerciorarse de su culminación antes de considerar que el proyecto está cerrado, antes del cierre de este. Tenemos culminar o cumplir criterios de conclusión de criterios de salida. En el cierre del proyecto debemos de documentar el proyecto cumple con los criterios o conclusiones establecidas durante el grupo de este. Tenemos también la aceptación del producto de proyecto, donde obtener aprobación formal y aceptación final del proyecto por parte del cliente del proyecto. Tenemos el cierre de los costos, que es hacer los pagos finales y completar los registros de costos. Las lecciones aprendidas del proyecto que realizamos, que es reunir las lecciones, esas lecciones que aprendimos al final del proyecto, los procesos y plantillas de acuerdo a las lecciones aprendidas y agregar nuevas habilidades adquiridas a los registros de recursos humanos de los miembros del equipo del proyecto. Tenemos por otro lado proceso y dirección de los proyectos, que es asegurarse de que todos los procesos de dirección en los proyectos se han completado. Cerrar las adquisiciones, que es completar el cierre de las adquisiciones del proyecto, finalizar la relación o cancelación de contratos que se generan durante este proyecto. Al final tenemos, para terminar, el éxito del proyecto, que es el analizar y el documentar los éxitos y la efectividad del proyecto. Tenemos el rendimiento del proyecto, que es crear y distribuir el informe final del proyecto. Tenemos los registros del proyecto, que es indexar y archivar los registros del proyecto. La satisfacción del cliente, que debemos evaluar la satisfacción del cliente al finalizar el proyecto. Los entregables, que es presentar los entregables del proyecto completados, operaciones y mantenimientos. Cerrar las adquisiciones también, que es el beneficio clave para el proceso de la documenta en los acuerdos de documentación relacionadas para futuras referencias. Y por último, las actividades administrativas,
en el proceso de cerrar adquisiciones de proyectos que también implican actividades administrativas, tales como finalizar las reclamaciones abiertas, actualizar registros de reflejarse en los resultados y finalizar en archivar dichas informaciones. Como última parte y 4 puntos importantes sería el informe de cierres, que es elaborar informes de cierres de proyecto técnico económico y documentar, archivar esos procesos de cierre del proyecto. Tenemos los contratos, finalizar la relación o cancelación de contratos que se generaron durante este proyecto. El equipo de trabajo debe verificar y liberar el equipo del proyecto. Por último, la información histórica del cierre del proyecto que proviene de las lecciones aprendidas. Estas se transfieren la base de los conocimientos de lecciones aprendidas del proyecto para la utilización en futuros proyectos. Esto puede incluir información sobre incidentes y riesgos, así sobre técnicas que fueron bien y que pueden aplicarse a futuros proyectos. Bueno, espero les haya gustado esta explicación y si alguno tiene alguna duda, por favor dejármela en comentarios. Muchas gracias.